Audio Jungle. Audio Jungle. Hola, 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 hola. Audio Jungle. Hola, hola, hola. Bueno, en primer lugar, agradecer al Colegio Médico y a su presidente, a Blauco, por la invitación, Andrés y la gente que nos acompaña. La idea era dar una charla sobre los mitos y verdades sobre la próstata, porque realmente hay muchos mitos, y en el marco de lo que se llama Noviembre Azul, que es un movimiento que se generó en Australia en el año 2003, que en realidad era para cáncer de próstata y para cáncer de testículo, y en el hemisferio norte se llama Movember, porque juntan las palabras de bigote, mustache y noviembre. Entonces hay un movimiento donde se dejan el bigote, ¿tá? Y todo es para concientizar acerca de todo el tema de cáncer de próstata. La idea no es dar una conferencia magistral, sino más o menos ubicarnos en cuál es la importancia de hacer tomar conciencia a la gente sobre lo que significa el control periódico del tema de salud y sobre todo el tema de salud masculina. Y hay varios mitos que ustedes habrán escuchado de las personas que dicen: tengo la próstata grande, mi próstata chica, no tengo problemas. El PSA, que es el antígeno prostático específico, está bien porque tengo menos de 4, o yo no tengo ningún síntoma, por lo tanto no tengo nada, estoy bien, o no orino bien, debo tener algo malo, y hay que hacer más campañas de screening, de cribado, bueno, todo eso son mitos, en realidad ninguno es verdad. Empecemos por el principio, que es la próstata. Bueno, forma parte de los órganos reproductores del hombre, tiene aproximadamente el tamaño de una nuez, rodea la uretra, y está ubicada por debajo de la vejiga, inmediatamente por debajo de la vejiga. La función de la próstata, básicamente, más de lo que está escrito ahí, es configurar un medio donde preservar los espermatozoides. Si bien la próstata puede tener varias patologías, conceptualmente vamos a hacer un resumen. Puede existir una prostatitis, que es una patología inflamatoria e infecciosa de la próstata, la hiperplasia prostática benigna, o conocida como adenoma de próstata, o el cáncer de próstata. Empecemos por el primero que nombramos, que es la prostatitis. La prostatitis puede ser aguda o crónica. La prostatitis aguda se caracteriza porque es un proceso infeccioso agudo, fiebre, aumento de glóbulos rojos, síntomas irritativos intensos que pueden llegar a la estrangulia y la retención de orina. La prostatitis crónica tiene síntomas más insidiosos, aparición inopinada, una morbilidad permanente, crónica, y puede llegar incluso a tener que necesitar en su tratamiento varias semanas de antibióticos, hasta 6 semanas de antibióticos. Generalmente los síntomas pasan percibidos en la prostatitis crónica y recrudecen cada cierto periodo. El cuarto de la hiperplasia prostática benigna o adenoma de próstata es la patología más frecuente de la próstata. Cuando la gente dice ando mal de la próstata, es esto, es la hiperplasia prostática benigna, no es el cáncer, es esto es lo más frecuente. La próstata crece desde que somos niños a expensas de los estímulos hormonales. Habiendo testículo, hay testosterona. Habiendo testosterona, hay desbalances hormonales que hacen en determinados sectores de la glándula crecer, hipertrofiarse, y ese crecimiento puede llevar a la obstrucción del flujo de orina, o no. Entonces, algo que es importante, y vamos a derribar un mito: el tamaño de la próstata no es importante. La próstata puede ser muy grande, puede crecer hacia afuera, pero no comprimir la uretra, por lo tanto, no da síntomas, y no es una patología, no es importante. O incluso puede haber una glándula muy pequeña, pero con un crecimiento endouretral, comprime la uretra, obstruye, y al obstruir genera los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que puede generar la hiperplasia prostática benigna? Son síntomas obstructivos, como le acabo de decir, que son síntomas de trastorno del vaciado de la vejiga, o síntomas irritativos, que son el producto de los cambios que se generan por esa obstrucción crónica. Entonces vamos a hacer un pequeño esquema para explicar cuáles son los síntomas para que lo entienda fácilmente. Esta es la vejiga, acá está la próstata, esta es la uretra.
Si la próstata es así, y uno acá tiene ganas de orinar, cuando orina, como no está obstruido, vacía la vejiga completamente. ¿Qué tiempo demora en tener nuevamente ganas de orinar? Todo este tiempo. Pero ¿qué pasa si la próstata obstruye la salida de orina? Cuando uno orina, no orina todo, le queda un residuo, porque está obstruido, no vacía completamente la vejiga, y le queda este residuo. Entonces ya el tiempo para volver a tener ganas de orinar, ya no es este, sino que es este. Acá tiene ganas de vuelta, orina, pero no orina todo, y al ratito de vuelta. ¿Qué es lo que implica esto? Lo que ustedes conocen como la nicturia. Se empieza a levantar más veces en la noche a orinar, y durante el día ya acorta los periodos entre micción y micción. Ya no orina cada 3 o 4 horas, orina cada 1 hora, media hora, 40 minutos, incluso hay gente que orina cada 5 minutos. ¿Tá? ¿Qué otros síntomas se ven? Son los productos de este residuo. Este residuo, al estar permanentemente ahí, se sobreinfecta, predispone a las infecciones urinarias. Ustedes recuerden además que la función de los riñones es eliminar los minerales, depurar los minerales del organismo. Esos minerales, al estar permanentes en un residuo, esos cristales se agregan, forman cálculos. Entonces, otra de los síntomas son los derivados de los cálculos urinarios. Además, al hacer permanentemente fuerza para tratar de vencer el obstáculo, se hipertrofia el músculo de la vejiga. ¿Ah? Y eso produce también una disminución de la contractilidad de la vejiga. Y a su vez se pueden herniar por esa fuerza la mucosa y es lo que produce los divertículos de vejiga. Y esto, que está permanentemente lleno de orina por ese residuo, genera una hipertensión permanente dentro de la vejiga. Esa hipertensión, recuerde que arriba están los riñones. Al generar esa hipertensión permanente, se transmite al aparato urinario alto, dilata las cavidades, pierde parénquima renal y genera la insuficiencia renal. Uruguay tiene el triste patrimonio de ser uno de los países que tiene mayor incidencia de diálisis por patología benigna de la próstata. Esto fue denunciado por la Sociedad de Nefrología en el año 2011, un trabajo al respecto. Entonces, no es importante únicamente controlarse periódicamente para controlar el cáncer de próstata. Todos estos síntomas, al ser crónicos, son muy insidiosos y el paciente prostático tiene una condición, minimiza los síntomas. No se da cuenta que se está levantando varias veces en la noche, porque claro, se empezó a levantar una, con el tiempo 2, 3, 4, y minimiza y cuando se da cuenta, está en diálisis. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer el médico es permanentemente, no solamente chequear la parte de cáncer de próstata, sino también interrogar acerca de algunos cambios que hay en la micción, porque tiene que guiarse que no haya algún tipo de estas complicaciones que puede tener, por eso que le acabo de mencionar. Creo que se entendió. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Por qué se ocurren los síntomas? Bien. Otro mito. Bien. ¿Cómo se trata la obstrucción? La obstrucción se trata por medicamentos, y hay dos tipos de medicamentos, que son los alfa bloqueantes, que pueden ser selectivos o no selectivos. ¿A qué llamamos selectivos o no? Tenemos la terazocina, que ustedes lo conocen con diferentes nombres comerciales, Detrucil, es el más común, está en ACE, y tiene como característica que hay receptores a nivel de la próstata, pero también hay receptores a nivel cardiovascular. Por lo tanto, la terazocina puede generar mayor hipotensión ortostática. Si se levanta de golpe el paciente se puede marear y caer, y estamos hablando generalmente de pacientes añosos. Entonces ahí pueden tener lipotimia, ese tipo de cosas. La alfusocina también es no selectivo. La tamsulosina es un alfa 1A, es un bloqueante selectivo. No debería haber receptores a nivel cardiovascular, sino únicamente a nivel de la uretra prostática y del cuello vesical. No debería dar esa hipotensión. Igual en algunos pacientes se ve, que igual con la tamsulosina se ve la hipotensión. O sea, esto se actuaría desde el punto de vista funcional, estos medicamentos. Y hay otros medicamentos que actúan desde el punto de vista mecánico, como son los inhibidores de la 5-alfa reductasa. El finasteride o el dutasteride lo que hacen es reducir hasta en un 30% el tamaño de la próstata.
Y después, cuando el tratamiento médico no es suficiente para desobstruir al paciente, tenemos que pasar a la cirugía. La cirugía desobstructiva, que puede ser abierta, como ustedes conocen, de acuerdo al tamaño, transvesical o transcapsular, o endoscópica, que se hace la resección transuretral, láser, enucleación, vaporización o otra serie de técnicas que cada vez van surgiendo más. Y ahora pasamos al que todos le tenemos miedo, que es el cáncer de próstata. Saber que es el cáncer parenquimatoso más frecuente, es más frecuente que el cáncer de pulmón, pero no es el que más mortalidad provoca, es de alta prevalencia pero no de alta mortalidad. Una cosa a saber, para hablar de la prevalencia, es que el 80% de los hombres mayores de 80 años tienen foco de cáncer de próstata. 8 de cada 10 hombres que están ahí afuera, que tienen por encima de 80 años, 8 de cada 10 tienen focos de cáncer de próstata. Lo que habla de la alta prevalencia, pero no necesariamente de la alta mortalidad, porque no todos se van a morir, como ahora veremos. Al nacer, hay casi una 16% de posibilidad de tener un cáncer de próstata en un bebé varón. Y un 3% de que ese bebé se muera por un cáncer de próstata, estadísticamente. Lo que sí es importante saber que el 70% de las muertes por cáncer de próstata se producen por encima de los 75 años. ¿Cómo se detecta el cáncer de próstata? Cuando vienen a consultar los pacientes, mediante la extracción de sangre, que es la dosificación del antígeno prostático específico, o PSA por sus siglas en inglés, Prostatic Specific Antigen. Hay diferentes formas para calcularlo, la velocidad del PSA se utiliza, la densidad del PSA, y también ustedes habrán visto por ahí que se dosifica el PSA libre y el PSA total. ¿Esto qué significa? Que el antígeno prostático circula en la sangre libre o adherido a las proteínas plasmáticas. Y se calcula el PSA libre sobre el total, y eso nos da un índice que nos ayuda en caso de que el PSA esté entre 2.5 nanogramos por mililitro y 10 nanogramos por mililitro. Por debajo de 2.5 no sirve estadísticamente, por encima de 10 tampoco. Pero en ese margen nos puede ayudar. Y para los anglosajones, o en el hemisferio norte, sobre todo para los estadounidenses, ellos utilizan esa relación que tiene que ser por encima del 25%. Acá nosotros lo bajamos un poco más, por debajo, hasta por encima de 15 lo podemos ir monitorizando. Y es por un tema legal. Por debajo del 25%, en Estados Unidos, por un tema legal y para prevenir las demandas, los biopsian. O sea, biopsian más cantidad de gente innecesariamente, pero se aseguran de no dejar nadie afuera. El tacto rectal, el examen físico que complementa. Después vamos a hablar un poquito de qué es lo que buscamos en el tacto rectal. La resonancia nuclear multiparamétrica, que hoy la contamos en nuestro país con ella, es una resonancia especial que se hace sobre la próstata y generalmente se utiliza en aquellos pacientes en los que con el PSA alto se le ha hecho una biopsia, la biopsia da negativa, le sigue dando alto el PSA, entonces hay que buscar mediante la resonancia si hay algún área en la próstata factible de que pueda tener un cáncer. Y estas áreas se clasifican desde el punto de vista de la resonancia en lo que se llama PIRADS. Y hay PIRADS que van del 1 al 5. Del PIRA 1 y 2, bajas posibilidades de tener un cáncer de próstata. PIRA 3, estamos caminando arriba del muro y no sabemos para qué lado no caemos. 4 y 5, mayores chances de tener un cáncer de próstata. PIRA 5, lo más probable que haya un cáncer de próstata. ¿Para qué nos sirve esto? No solo para decirnos que cabe la posibilidad y volver a decidir una nueva biopsia, sino decirle al que hace la biopsia dónde tiene que pinchar, porque te informan en qué lugar está esa área sospechosa. Después hay otra serie de estudios, PSA3, 4K score, dosificación de distintas variables del PSA, o pruebas genómicas como las que ven ahí, que están disponibles en el país, no están a nivel de ACE, no están a nivel mutual, pero hay un laboratorio acá en Italia que se llama South Genetic que los envía las muestras a Estados Unidos y viene el informe de Estados Unidos. Y lo que hace es tratar de ajustar a aquellos pacientes en lo que puede ser, que puede haber la presencia de un cáncer de próstata significativamente comprometedor.
para tratar de seguir la pesquisa en forma más cercana. Vamos a otro mito. Ustedes habrán escuchado que dicen que el PSA hasta 4 es normal. Eso lo habrán escuchado. Esto es un esquema de Catalona, que es uno de los que más he estudiado, el tema del cáncer de próstata. Y decía así: si el PSA es menos de 4, es normal. Si es mayor de 10, sospechoso de un cáncer de próstata. Entre 4 y 10, como les decía anteriormente, se puede dosificar el PSA libre sobre el total. Si es mayor de 25% es normal. Si es menor de 25%, sospechoso de cáncer de próstata. Bueno, esto es un mito, olvídense, no es así. ¿Por qué? Porque es ajustado a edad. Si yo tengo un paciente que tiene 75 años y tiene un PSA o antígeno prostático de 5 o 6, a mí no me preocupa, porque puede tener una glándula más grande. Y el PSA no solo aumenta cuando hay un cáncer de próstata, sino que aumenta por gramo de tejido benigno o por presencia de patología inflamatoria o infecciosa. Entonces, si tiene 75 años y tiene un PSA de 5 o 6, a mí puede no preocuparme tanto. En cambio, si hay un paciente que tiene 47, 48 años y tiene un PSA de 2, 3, a mí me preocupa mucho. Tiene altas posibilidades de tener un cáncer de próstata y es el que ponerle mayor foco y hay que estudiarlo. El tacto rectal o examen digital. ¿Qué busca? Busca si hay, primero, tocar el tamaño, que no tiene importancia, pero sí si uno va a decidir una cirugía, para decidir la vía de abordaje para esa cirugía de acuerdo al tamaño. Si hay presencia de nódulo o un enyesado pelviano. ¿Qué es un enyesado pelviano? Cuando uno toca completamente pétrea toda la glándula, fija, no se mueve, en vez de tocar un nodulito pequeño, que también puede ser un cáncer. ¿Y por qué es importante? ¿Y por qué es importante el tacto rectal? Porque los cánceres de próstata pueden ser muy indiferenciados, tan malignos, se han diferenciado tanto del tejido prostático normal que ya no generan PSA. Entonces puede haber un cáncer de próstata muy maligno con un PSA completamente normal. Por eso hay que tocarlo, porque si no uno lo manda para la casa y hay tristes historias de colegas atendiendo a colegas que por no hacerle un tacto rectal lo mandaron para la casa y esos colegas aparecieron después con metástasis por todos lados, muerte por cáncer de próstata. Hay tristes historias al respecto. Otra controversia es si hay que hacer screening de cáncer de próstata, si hay que hacer el cribado del cáncer de próstata. Algunos datos son que antes y después del PSA hubo un 40% de disminución de la muerte por cáncer de próstata en Estados Unidos entre el 92 y el 2007, eso es un dato real, y que también se disminuyeron los diagnósticos en etapas de metástasis, en etapas de evasión. Pero también hay estudios de que no es tan bueno, o en realidad no está indicado hacer screenings al barrer de la población. ¿Por qué? Los hombres pueden caer en una de 3 categorías siempre. Aquellos cuyo cáncer causará la muerte a pesar de que hagamos el screening y el diagnóstico precoz. Aquellos que van a tener buenos resultados y nunca van a tener un cáncer, o si tienen un cáncer nunca se van a enterar a pesar de no haber hecho ningún cribado o screening. O aquellos para quienes el diagnóstico y el tratamiento precoz realmente le va a mejorar la supervivencia. Pero no sabemos, primero, en cuál va a caer el paciente nuestro. Entonces se introducen algunos conceptos, lo que se llaman tumores de bajo riesgo. ¿Qué son los tumores de bajo riesgo? Son los que tienen aquellos que tienen pocos cilindros en la biopsia, menos del 50% en el cilindro, el antígeno prostático menor o igual a 10, o el score de Gleason menor o igual a 6. ¿Qué es el score de Gleason? Es una estadificación histológica, histopatológica. Los patrones de malignidad van de 1 a 5, del más diferenciado al más indiferenciado. La suma de los dos patrones predominantes nos da el score de Gleason. O sea que va a ir, si es de 1 a 5, la suma va a ser de 2, 1 más 1 como mínimo, o de 10, 5 más 5 como máximo. Del más buenito al más maligno. ¿Correcto? Y ahí los clasificamos en grupos. Los bien diferenciados, moderadamente diferenciados o indiferenciados, o más agresivos. Y ahí se introducen otro concepto que es importante, que es el concepto anglosajón de overdiagnosis o overtreatment, sobrediagnóstico, sobretratamiento, que es sobrediagnosticar los pacientes, con lo cual yo no estoy de acuerdo,
lo he dicho en varias conferencias, en varios congresos internacionales, que a mi criterio hay un error de traducción quizás, pero nadie sobrediagnostica. Uno diagnostica lo que está, no sobrediagnostica. Sí estoy de acuerdo en el término sobretratamiento, porque uno puede diagnosticar determinadas patologías que no le implicarían un compromiso vital ni funcional al paciente, y luego de que la diagnosticó le puede sobretratar y hacer un tratamiento demasiado grande para lo que en realidad tiene el paciente. Y eso es lo que lleva a no buscar, entre otras cosas, hacer screening, porque uno puede estar encontrando gente que en realidad no sería necesario tratarla, pero la trata igual, y ahí genera complicaciones, morbilidad, incontinencia de orina, disfunción sexual y todo ese tipo de cosas que sabemos que pueden producir los tratamientos del cáncer de próstata. Bien, por lo tanto, el PSA o antígeno prostático como método de screening al barrer no está indicado. ¿Qué es método de screening al barrer? Agarrar, por ejemplo, una fábrica y decirle a todos los hombres que trabajan en esta fábrica le voy a hacer un PSA. A todos. Eso se ha demostrado que no está bien, que es inaceptable, que puede exponer, porque le puede dar el PSA elevado, a biopsias innecesarias, a los riesgos de la biopsia, y que además estadísticamente detecta solamente de 2.7 a 3.4% de cáncer. O sea, más del 96% de las biopsias de ese colectivo van a ser negativas. Estamos biopsiando al 96% de las personas de más, sin tener necesidad. ¿Y entonces qué hacemos? Entonces el tratamiento, o mejor dicho, los controles deben ser periódicos individualizados. ¿A qué se refiere cuando es individualizado? A cada paciente que viene, en la anamnesis hay que interrogar sobre algunas cosas. Antecedentes familiares de cáncer de mama o de próstata. Hay una mayor incidencia en la población que tiene familiares de primer grado con antecedentes familiares de cáncer de mama o cáncer de próstata. Antecedentes personales, la edad también es importante para ver el PSA, como les decía hoy, y para ver todo el tipo de desarrollo de lo que vamos a hacer más adelante. Y la raza es importante porque en la raza negra se ven presencia de cáncer de próstata a edades más precoces y tumores más agresivos. Entonces la raza también es importante. Pero si entonces tenemos una biopsia positiva, tenemos diagnóstico de cáncer. ¿Qué opciones terapéuticas tenemos para el cáncer de próstata? Cuando estamos con grupos de bajo riesgo, como habíamos hablado hoy, se puede hacer lo que se llama vigilancia activa, que es controlar. Solamente controlar y no hacer nada. Pero el no hacer nada tampoco es así. Tampoco es así. Porque implica hacer una biopsia al año, mínimamente. Una vez por año rebiopsiar, para comprobar que sigue estando dentro del grupo bajo riesgo, y ese score de Gleason que hablábamos hoy, que hasta 6 se puede considerar dentro de lo de bajo riesgo, en realidad no sea un 7. Y que haya un patrón 4 como mínimo para conformar ese 7, un 4 más 3 y nunca un 3 más 3 de lo que habíamos hablado hoy. ¿Se entiende? Bien. En realidad entonces la vigilancia activa, que implica una biopsia por lo menos una vez al año, es para pacientes de un poco más edad y no muy jóvenes. Porque si estamos hablando de pacientes jóvenes a los que le implica una biopsia al año, ¿hasta cuándo lo vamos a biopsiar? Si es muy joven. ¿Cuántas biopsias se va a tener? Se puede operar, cirugía radical, que como ustedes conocen puede ser abierta, laparoscópica o asistida por robot, o se puede hacer radioterapia, que puede ser externa, o la braquiterapia, que es la colocación de semillas radioactivas dentro de la glándula prostática. Eso es el tratamiento, las opciones terapéuticas para el cáncer de próstata. Los efectos colaterales del tratamiento, sobre todo en la cirugía, también se ve en la radioterapia, pero en tiempos más alejados y en menos porcentaje. En la cirugía los efectos colaterales pueden ser la incontinencia de orina de un 2 a 5%, y eso es porque el esfínter pasa inmediatamente por debajo de la próstata, y cuando uno opera la próstata y la quita, puede lesionar el esfínter. O la disfunción sexual eréctil de un 40 a 60%, ya es mayor. ¿Y por qué? Porque los ejes neurovasculares, como ustedes ven ahí en
en el diagrama al costado de la próstata es donde van los ejes neurovasculares. Y cuando uno la despega para poder sacarla, puede llevarse los ejes neurovasculares o lesionarlos, y son los que producen la erección, porque son los que además llevan los nervios, llevan la sangre de las arterias pudentas que inervan los cuerpos cavernosos del pene. Una cosa que es importante, porque hay mucha gente que dice, y yo ante tanta duda, ¿por qué no me la saca la próstata? Como ahora está de moda sacarse las mamas por si tiene la enfermedad genética esa que predispone y se hace la mastectomía. En realidad, si no hay el diagnóstico de cáncer de próstata, no puede hacerse una cirugía de próstata. ¿Por qué? Porque lo expone a este tipo de complicaciones y porque además operar la hiperplasia prostática benigna no es la misma técnica que operar el cáncer de próstata. Y los pacientes a veces hay que explicárselo y lo entienden. Usted toma como que fuera una naranja. Cuando uno opera la hiperplasia prostática benigna, lo que hace es sacar la pulpa para desobstruir. Cuando opera un cáncer de próstata, lo que hace es llevarse la naranja entera y unir de vuelta, anastomosar la uretra a la vejiga. Bien. Como verán ahí, ¿cuáles son las recomendaciones entonces para terminar? Estas son recomendaciones de la Asociación Americana de Urología, de la Sociedad Americana del Cáncer. Ahí lo tienen escrito, yo después se lo voy a resumir. Estas son de la Asociación Europea de Urología, con varias recomendaciones también, que son muchas de las cuales ya les he dicho, pero en forma resumida entonces la conducta es personalizada. Lo que hay que hacer es ver si tiene antecedentes familiares de cáncer de próstata o mama, y ahí ya empezar a pesquisarlos en edades más precoces, 40, 45 años, los de raza negra ya se lo dije, 40, 45 años, al resto después de los 50 años. Y también a todo paciente mayor de 40 años que consulte y luego de explicada la situación, correctamente informado de los riesgos a los que se puede exponer ante el diagnóstico de un cáncer de próstata y sobre todo ante el diagnóstico de un cáncer de próstata de bajo riesgo, no de alto riesgo, porque de alto riesgo ya sabemos lo que tenemos que hacer, hay que sacarlo, hay que tratarlo. Los de bajo riesgo a veces no es necesario, pero si le hacemos el diagnóstico, se va a ver en la encrucijada que algo va a tener que decidir. Entonces, correctamente informado el paciente, y a pesar de que se lo informamos correctamente, solicita hacerse el chequeo igual, a ese paciente sí también. Aunque tenga menos de 50 años y no tenga todo lo anterior, se le solicita un antígeno prostático específico porque es su derecho. Y una cosa importante, para finalizar, es lo que vemos a diario, es que a los pacientes mayores de 75 años, no hay que pedirle más antígeno prostático como forma de detección precoz del cáncer de próstata. Solamente se le puede pedir un antígeno prostático específico si estamos buscando cuál es el primario de determinada patología que viene presentando el paciente. Por ejemplo, tiene metástasis óseas, tiene una repercusión general, es un hombre, tiene 75, 76, 77, se le puede pedir un antígeno prostático para ver que, como es uno de los cánceres más frecuentes a esa edad, si no es por un cáncer de próstata. Pero si el señor está todo bien, no tiene nada de eso y viene a un chequeo, no hay que hacerle como chequeo un antígeno prostático específico, porque si tiene una expectativa de vida menor de 15 años, no le estamos dando ningún beneficio. Ninguno. Es más, le podemos estar complicando la vida. ¿Por qué? Porque si después de los 75 años a una persona asintomática le detectáramos un cáncer de próstata, probablemente no se vaya a morir de él. Se va a morir de otra cosa. Entonces no le compliquemos la vida. ¿Por cuánto tiempo hacer los chequeos? ¿O cada cuánto tiempo? Si es de alto riesgo, hacerlo en forma anual. Si es de bajo riesgo, luego de un primer control normal, pueden pasar incluso años sin hacerse chequeos. Los nuevos estudios y las nuevas guías europeas, por ejemplo, dice que hasta 8 años pueden pasar luego de un primer control normal. Y en aquellos pacientes, obviamente, de bajo riesgo, sin los antecedentes familiares que les mencioné, la raza y ese tipo de cosas. Y como corolario final, que siempre debe ser individualizado, de forma personal. Por ahora es todo. No sé si tienen alguna pregunta. Con mucho gusto. ¿Esa? Vale. Y ponele un tipo de 50 años. 50, sí. 50 años.
justo le hacen un PSA que es dudoso y lo interrogás y no tiene más nada, no tiene grandes cosas, capaz que un factor de... ¿Con qué seguís? ¿A qué llamas dudoso? Porque dijiste 50 años. Un tipo de 50 años con un antecedente familiar de primer grado con un cáncer de... Tenés que chequearlo una vez al año, porque está dentro de los de mayor riesgo por el tema del antecedente familiar. Y si tiene un PSA con examen clínico y tacto rectal. Sí, eso. Claro, pero si tiene un PSA elevado, acordate que a los 50 años, por debajo de los 50 años, el PSA normal tiene que ser menos de 1. Y se dice, según las guías europeas, que por debajo de los 60 años tiene que ser menos de 2. En estas latitudes que se ven glándulas prostáticas bastante aumentadas por la cantidad de gramos de tejido, te diría que el PSA puede estar incluso un poquito más elevado y generalmente no corresponde a una patología maligna. Igual hay que estar alerta, porque si no hay que hacer una biopsia. El único diagnóstico es mediante una biopsia, es un diagnóstico anatomopatológico. Y si le haces la biopsia, le da negativa, tenés todo ese arsenal que te acabo de decir en la charla para profundizar el estudio para ver si hay que seguir haciendo biopsia o seguir avanzando en el diagnóstico. Yo tengo una pregunta. Dale, Andrés. Si se hace un diagnóstico precoz, vamos a suponer una persona joven, y se diagnostica a tiempo, cuando digo precoz es porque es una lesión todavía no muy grande en la próstata y limita la próstata. ¿Eso cambia cuál es el tratamiento de elección? Es decir, ¿siempre es la prostatectomía radical o se puede hacer algo menos agresivo por lo que son las secuelas? Primero, cuando uno hace diagnóstico de cáncer de próstata, yo les expliqué durante la charla, si es una persona joven, es el que quiere más preservar su función sexual, pero también es el que tiene más larga la vida para tratar de proteger esa vida. O sea, el que es el que tenés que tener más cuidado en la decisión que tomás. Y entonces ahí vas de vuelta a los de grupos de riesgo. Si el score de Gleason, hay un patrón 4 de Gleason, o el score es mínimo 7, 8, 9, 10, agresivo, la indicación formal, a mi criterio, se puede hacer radioterapia con criterio pretendidamente curativo, pero yo lo que les indico, les sugiero es operarse. Porque es lo único que le podés ofrecer para tratar de salvar la vida. Porque los que matan al paciente generalmente son los patrones 4 y 5, o sea, los scores de 7, 8, 9 y 10. Entonces tenés que ser más agresivo. Si tiene un score bajo y eso, se puede controlar, hacer la vigilancia activa, pero acordate lo que te dije, implica una biopsia por año para estar seguro que no cambió o que realmente la biopsia que le hiciste es un score 6, porque puede haber una infraestadificación. El patólogo te informa un 6, pero en realidad cuando le hacemos la prostatectomía radical hemos visto en pacientes con un score de Gleason 6 que en realidad era un 7 o un 8, porque hay un mal diagnóstico anatomopatológico. Eso también puede suceder. Perdóname, porque me preguntan si hay algunas otras alternativas. Hoy en día hay toda una serie de técnicas que están intentando desarrollarse, que se están informando y eso, pero no hay nada demostrado. O sea, crioterapia, HIFU o alta intensidad, embolizar las arterias que van a la próstata sectorialmente. Hay una cantidad de técnicas que están hoy en boga, pero en realidad nada demostrado efectivamente por el tiempo y yo a mis pacientes no se lo recomendaría. Y después lo otro, que creo que te entendí de que no hay relación entre el tamaño, o sea, la hipertrofia prostática benigna no es igual a que tenga más como factor de riesgo de desarrollar un cáncer. No, porque crece en sectores distintos. No, el cáncer de próstata crece en el sector periférico de la glándula, la hipertrofia prostática benigna no, es más central. No se transforma la hipertrofia prostática benigna en cáncer de próstata. Puede coexistir, pero no se transforma una en otra. ¿Por qué hay un crecimiento de la próstata? Porque hay desbalances hormonales a lo largo de la vida por la testosterona
Y esos desbalances hormonales se dan en determinado sector de la glándula y provocan que se hipertrofie, se agranda. En otros parénquimas puede llevar a la atrofia. En la próstata es exactamente al revés, se hipertrofia. Se hipertrofia tanto que empieza a crecer, pero es por desbalances hormonales. ¿Podrías hacer un reemplazo hormonal? ¿A qué llamás reemplazo hormonal? Si es por una disminución de testosterona, podría reemplazarlo. Claro, pero no es por disminución, es por desbalances de la testosterona a lo largo de toda la vida, porque no crece inmediatamente en poco tiempo la glándula prostática, viene creciendo desde que somos chicos, ¿tá? Algunos más que a otros, no todos tienen una próstata muy grande, una hipertrofia tan grande, otros sí. O sea, y se puede sustituir, sí, el desbalance hormonal cuando hay, por ejemplo, una hipotestosteronemia. Sí, claro, es lo que se hace. Cuando se le diagnostica a un paciente o se le dosifica la testosterona y está bajo, se le sustituye, se le da testosterona. Pero no es porque tenga la próstata grande para que se achique o para evitar que la próstata sea grande. Se le da porque le falta testosterona y generalmente los síntomas que puede tener ese paciente son la disfunción sexual por disminución de testosterona, pero no solo eso, sino que puede sentir cansancio, esa fatiga crónica, disminución del apetito. Todo eso se ve porque la hormona del hombre es esa, la testosterona. Y su metabolito activo, la dihidrotestosterona. Sí. ¿En qué momento indicas la radioterapia? ¿A qué paciente sería ideal para radioterapia? A ver, no es que sea un paciente ideal para radioterapia. La radioterapia es una opción terapéutica más, igual que la cirugía. Cuando uno le indica o le sugiere a un paciente la radioterapia, se la está sugiriendo o indicando en forma pretendidamente curativa, de la misma manera que le está indicando una cirugía. A mi criterio personal, en los pacientes jóvenes con tumores más agresivos, prefiero la cirugía, porque es lo único que lo puede salvar. Una de las cosas que se ven con la radioterapia, sobre todo en nuestro país, que hay muchos pacientes que a los 10 años empiezan a tener lo que se llama recaída bioquímica. Empieza a aumentar de nuevo el PSA, luego de haber llegado a su nadir, y es porque empiezan a haber células tumorales nuevamente. Y por eso es que algunos pacientes no optan más por la cirugía que por la radioterapia, pero la radioterapia es una muy buena opción terapéutica también, sobre todo cuando se hace con las nuevas técnicas que hay hoy de radioterapia conformada, que protege los órganos adyacentes, ya no irradia tanto la vejiga, el recto u otros órganos, que antes era toda una complicación. Pero sí, se indica la radioterapia en un paciente que tiene un cáncer de próstata de la misma forma que se puede indicar una cirugía. Está bien, las dos cosas están bien. Una pregunta Dale. de hipertrofia prostática benigna. Dentro del tratamiento médico, como por ejemplo el finasteride, que se habla mucho de los efectos colaterales o incluso secuelas que pueden dejar de lo que es el aparato reproductor masculino, es decir, de esterilidad. ¿Qué tanto hay de eso? ¿Es así? No tanto en la esterilidad, lo que se puede ver con ese tipo de tratamientos como el finasteride y el dutasteride es esa fatiga, ese cansancio y esa disfunción sexual eréctil. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hacen es bloquear el pasaje de testosterona a dihidrotestosterona, que es el metabolito activo. ¿Ah? Incluso algunos de ellos, al igual que los tratamientos hormonales para el cáncer de próstata en etapas ya avanzadas, evadidas, puede hacer que esa hormonoterapia o en algunas drogas como el finasteride pueden llegar a dar, no lo da el dutasteride, una ginecomastia. Ustedes lo pueden haber escuchado. Le empieza a crecer la mama. ¿Por qué? Porque al bloquear el pasaje de testosterona a dihidrotestosterona, sobra testosterona, porque no se está transformando en dihidrotestosterona. Al sobrar testosterona hay una enzima que se llama aromatasa, que la transforma en estrógenos. Y esos estrógenos son lo que hace crecer las mamas, y ven los hombres con la ginecomastia. Les duelen las mamas, les crecen con estos tratamientos. Generalmente se ve más con los tratamientos hormonales del cáncer de próstata, pero también se puede ver con el finasteride y no tanto con el dutasteride. O sea que no da esterilidad como No. hay veces que se habla de eso. Esterilidad.
¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Gracias.